Hola, soy Susi y estás en Labores y Punto. Hoy vamos a tejer estos patucos. Son muy fáciles y rápidos de tejer. Se tejen en una sola pieza y se pueden hacer todos de un color o en dos colores. Aquí tenemos tres tallas distintas de patucos. Este va de 0 a 3 meses. Estos dos van de 3 a 6 meses. Y este va de 6 a 9 meses. Para tejer estos patucos en cualquier talla, tendremos que tejer una pieza similar a esta, pero de distintas medidas. Empezaremos a tejer la pieza por la parte de abajo. Seguiremos tejiendo, menguaremos puntos, tejeremos la parte central que corresponde a esta parte de aquí, aumentaremos puntos, seguiremos tejiendo y cerraremos los puntos. Eso lo haremos para todos los patucos independientemente de la medida que vayamos a tejer. Aquí tenemos las medidas para tejer unos patucos de 0 a 3 meses. Aquí tenemos las medidas para tejer unos patucos de 3 a 6 meses. Y por último tenemos las medidas para tejer unos patucos de 6 a 9 meses. En este vídeo vamos a ver paso a paso cómo tejer patucos de 3 a 6 meses. Y voy a tejer este patuco en dos colores. Las indicaciones escritas para tejer estos patucos las puedes encontrar en la web de laboresypunto.es. Aquí abajo tienes el enlace. Aquí verás las medidas de la labor para cada una de las tallas y los puntos y vueltas a tejer para cada una de ellas. Todo lo tienes detallado paso a paso. Además, dispones el vídeo para ver cómo tejer estos patucos. En la misma web también encontrarás todos los vídeos que tengo en mi canal, separados por secciones. Visítala, seguro que te gusta. Dame tu apoyo suscribiéndote y dando a me gusta, así los vídeos llegarán a más personas. Vamos a empezar con el paso a paso. Para tejer estos patucos vamos a utilizar un total de unos 20 gramos de lana. Esta lana que tengo aquí es lana de bebé, van novillos de 50 gramos y en los 50 gramos entran unos 230 metros. El fabricante recomienda tejerla con las agujas de 2,5 o 3 milímetros y yo voy a tejerla con las agujas de 2,5 milímetros. También necesitaremos unas tijeras y una aguja lanera. Para hacer el patuco vamos a tejer un trozo como estos que tengo aquí. Yo voy a tejer el patuco de dos colores para que veáis cómo se hace, pero si queréis también podéis tejerlo todo del mismo color. Para tejer los patucos que van de 3 a 6 meses, en la aguja vamos a poner un total de 28 puntos. La parte del patuco que aquí tenemos en color crudo, yo la voy a tejer en azul y el cambio de color también lo voy a hacer en color verde. Para tejer estos patucos los puntos de borde siempre los voy a tejer del derecho. Empezamos la primera vuelta y en esta vuelta tejeremos todos los puntos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2. El punto de borde lo tejemos el derecho y ahora vamos a tejer todos los puntos del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Estas dos vueltas que acabamos de tejer son las que hacen que nos quede esta línea de decoración. Luego al final del patuco tejeremos otras dos vueltas para que nos queden las mismas líneas. Vamos a seguir. A continuación vamos a tejer la vuelta número 1 de punto bobo. Y vamos a tejer en esta vuelta número 1 todos los puntos del derecho. Esta vuelta número 1 que acabamos de tejer la vamos a repetir 23 veces más y en total habremos tejido 24 vueltas de punto bobo. Las tejemos y volvemos.
Una vez hemos tejido un total de 24 vueltas en punto bobo, queda así. A continuación vamos a tejer 2 vueltas antes de empezar a tejer la parte central. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 y en esta vuelta vamos a menguar 10 puntos. Empezamos tejiendo 2 puntos del derecho. Ahora el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Ya hemos menguado un punto y ahora empezamos a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de derecho y el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Ya hemos menguado 2 puntos y repetimos lo mismo. Ya hemos menguado 3 puntos. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta menguar un total de 10 puntos. Una vez hemos menguado los 10 puntos, en la aguja tenemos que tener un total de 18 puntos, incluido este punto que tenemos en la aguja derecha. Ahora vamos a tejer todos los puntos que nos quedan del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta también vamos a tejer todos los puntos del derecho. Este trozo que hemos tejido corresponde a este trozo que tenemos aquí. A continuación vamos a tejer la parte central del patuco. Para que coincidan la primera parte y la última parte de la parte central, vamos a tejer 4 vueltas en punto del revés. De esta forma, el principio de la parte central del patuco y el final de la parte central nos quedarán tejidos de la misma forma. Empezamos a tejer esta vuelta número 1 y el punto de borde lo tejemos del derecho. Y todos los puntos los vamos a tejer del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta tejeremos todos los puntos del derecho, incluidos los puntos de borde. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 y esta vuelta la vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 1. El punto de borde lo tejemos del derecho y el resto de los puntos los tejemos del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 4 y esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 2, es decir, que tejeremos todos los puntos del derecho, incluidos los 2 puntos de borde. Este es el trozo que hemos tejido y corresponde a este trozo de color crudo que tenemos aquí. A continuación vamos a tejer 7 grupos de 2 colores. El primer color verde y el primer color crudo serían un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos y 7 grupos. Y cada uno de los grupos se completan en 8 vueltas. Vamos a tejerlos. Cogemos la hebra de lana de color verde y le vamos a hacer un nudo a la lana de color azul. Ajustamos. Para que el nudo quede más ajustado, vamos a sujetar la hebra de color azul y la hebra de color verde. Vamos a empezar a tejer las 4 primeras vueltas con esta hebra de lana de color verde. Y ahora empezamos a tejer la vuelta número 1 y esta vuelta la vamos a tejer toda del derecho, incluidos los 2 puntos de borde. Vamos a tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta tejeremos el punto de borde del derecho y el resto de los puntos los vamos a tejer todos del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final.
Una vez llegamos al último punto de borde, este lo tejemos del derecho. Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 y aquí tengo las dos lanas, la lana de color verde, que es la lana con la que estoy tejiendo actualmente, y la lana de color azul, que es con la lana que seguiré tejiendo luego. Y lo que voy a hacer es pasar la lana de color azul por encima de la lana de color verde, así. De esta forma no voy a cortar la hebra de lana azul y seguiré subiéndola para no tener tantos nudos. A continuación tejemos la vuelta número 3 y esta vuelta la tejemos toda del derecho, que es igual como hemos tejido la vuelta número 1. Empezamos a tejer la vuelta número 4 y esta vuelta la tejemos igual como hemos tejido la vuelta número 2. El punto de borde lo tejemos del derecho y el resto de los puntos los tejemos del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 5. Aquí tenemos la lana de color verde, que es con la lana que estábamos tejiendo. Y aquí tenemos la lana de color azul, que es con la que vamos a tejer ahora. La lana de color verde la dejamos caer por encima de la lana de color azul, que es la que vamos a utilizar para tejer estas vueltas que nos faltan. Empezamos la vuelta número 5 con la lana de color azul y tejemos el punto de borde del derecho y ahora el resto de los puntos los vamos a tejer del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final. Si vemos que aquí nos queda como un pequeño bultito, solo tenemos que estirar de estas hebras de lana. Y seguimos tejiendo del revés. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 6 y en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 7 y vamos a seguir tejiendo con la hebra de lana de color azul, por lo que como no vamos a tejer con la hebra de lana de color verde, lo que hacemos es pasarla por encima de la lana de color azul. Tejemos la vuelta número 7 y aquí vamos a tejer el punto de borde del derecho y el resto de los puntos los tejeremos del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Empezamos a tejer la vuelta número 8 y en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos del derecho. Estas 8 vueltas que acabamos de tejer las tenemos que repetir 6 veces más y volvemos. Después de tejer 7 grupos de 8 vueltas cada uno, vamos a cortar la lana de color verde con la que hemos terminado de tejer y vamos a seguir tejiendo con la lana de color azul. A continuación lo que vamos a hacer es tejer esta última parte y al final cerraremos los puntos. En esta vuelta que vamos a tejer ahora vamos a aumentar los 10 puntos que antes hemos menguado. Para aumentar los puntos tejemos un punto del derecho y el punto lo enganchamos en la aguja. Ya hemos aumentado un punto. Vamos a repetir lo mismo. Tejemos un punto del derecho y el punto lo enganchamos en la aguja. Ya hemos aumentado 2 puntos. Y esto lo seguimos repitiendo de la misma forma
hasta tener un total de 10 puntos aumentados. Una vez hemos aumentado los 10 puntos, en la aguja tenemos que tener un total de 28 puntos. Y ahora vamos a tejer en esta vuelta número 1 todos los puntos del derecho. A continuación vamos a tejer la siguiente vuelta y también tejeremos todos los puntos del derecho. Ya hemos tejido el grupo de 2 vueltas que corresponden al aumento de puntos, por lo que ya tenemos en la aguja los mismos puntos con los que hemos empezado anteriormente. Vamos a tejer la vuelta número 1 del siguiente grupo de vueltas y en esta vuelta número 1 vamos a tejer todos los puntos del derecho, incluidos los puntos de borde. Esta vuelta número 1 que acabamos de tejer la vamos a repetir 23 veces más y en total habremos tejido un grupo de 24 vueltas. Las tejemos y volvemos. Una vez tejidas estas vueltas, vamos a tejer las últimas 3 vueltas para que el final del patuco nos quede igual como el principio. Vamos a empezar. Vamos a tejer la vuelta número 1 de este grupo de 3 vueltas y en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta el punto de borde lo tejemos del derecho. Y ahora vamos a tejer todos los puntos del revés hasta llegar al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 y en esta vuelta es donde vamos a cerrar los puntos. Primero tejemos 2 puntos del derecho. Y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Ya hemos cerrado un punto. Ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto del derecho y el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima. Y esto lo vamos a repetir con todos los puntos que tenemos en la aguja. Una vez nos queda un punto, estiramos la lana y la cortamos. Y la hebra que hemos cortado la pasamos por el centro del punto. Aquí ya tenemos la labor tejida y el lado que vamos a utilizar como derecho es el lado en el que tenemos el principio y el final tejido del derecho. Vamos a doblar el patuco por la mitad dejando hacia afuera el lado del derecho y vamos a unir este lado de aquí. Para hacer la unión vamos a coger de este lado esta hebra de lana que queda en la parte de fuera del punto y en este otro lado cogeremos la hebra de lana que también queda hacia la parte de fuera del punto. Empezamos pasando la aguja por la esquina contraria de donde tenemos enganchada la hebra de lana. Y volvemos a pasar la aguja por la primera esquina. Y ahora vamos a empezar con el trozo que tenemos que repetir para hacer la unión. Donde tenemos la hebra de lana, vamos al punto siguiente que tenemos y pasamos la aguja. Y en el lado contrario vamos al punto anterior que teníamos enganchado, que en este caso es la misma esquina. Y pasamos la aguja. Esto es lo que vamos a repetir. Donde tenemos enganchada la lana, vamos al punto siguiente y en el lado contrario volvemos al punto anterior donde antes teníamos enganchada la hebra de lana.
y repetimos lo mismo. Donde tenemos la hebra de lana, pasamos al siguiente punto y en el lado contrario enganchamos el punto que habíamos enganchado anteriormente. Y esto lo seguimos repitiendo hasta que lleguemos a la siguiente esquina. Una vez llegamos a la esquina, damos 2 puntadas y la hebra de lana la metemos hacia adentro. Ahora vamos a unir la parte inferior del patuco, pero la vamos a unir hasta el trozo donde hemos menguado los puntos, es decir, hasta aquí. Este trozo es el que vamos a unir. Por la parte del derecho vamos a coger un punto de cada lado. Y empezamos a hacer la unión. Una vez llegamos al punto indicado, esta hebra de lana la aseguramos por la parte de dentro. Ahora enhebramos una nueva hebra de lana o bien cogemos una de las que tenemos enganchadas y damos la vuelta al patuco. Y por la parte del revés vamos a hacer las 2 siguientes uniones. Una unión la vamos a hacer en la parte de abajo y la otra en la parte de arriba. Esta vez la aguja la vamos a pasar por cada uno de los puntos que tenemos de esta forma, de fuera a dentro y de dentro a fuera. Empezamos por un lado y acabamos por el lado contrario. Una vez hemos llegado al lado contrario, cogemos las 2 hebras de lana, estiramos y hacemos un nudo. Y esto mismo que hemos hecho aquí lo vamos a hacer en la parte de arriba. La parte de arriba la vamos a empezar justo donde se hace el menguado de puntos. En este punto de aquí, justo en la misma esquina. Y hacemos lo mismo que antes, pasamos la aguja de dentro a fuera y de fuera a dentro. Y en este otro lado hacemos lo mismo. Una vez hemos pasado la hebra de lana por los 2 lados, hacemos un nudo por la parte del revés. A continuación, por la parte del revés del patuco, vamos a asegurar todas las hebras de lana que tenemos. Ahora solo tenemos que dar un poquito de forma y decorar nuestro patuco en la parte central. Escoge la decoración que más te guste para los patucos de tu bebé. Yo aquí tengo botones, lazos y pompones. Os espero en el próximo vídeo.